Motivación es todo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, cuando estamos en una determinada etapa de la vida, nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Por qué tamaño esfuerzo para hacer todo lo que estoy haciendo? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo llegué acá? Motivación es muy importante. Y explicar por qué nosotros llegamos en determinado punto puede cambiar nuestra percepción, incluso infundir ánimo en nuestras vidas. Porque nos puede dar esa chispa de, yo sé por qué estoy haciendo eso. Yo sé por qué ese esfuerzo vale la pena. Y por lo tanto, cuando estamos correctamente, debidamente motivados, nosotros podemos lograr hacer las cosas de la manera como corresponde. Es interesante porque muchas veces los niños nos hacen preguntas que son bastante obvias, pero empiezan a preguntar, sobre todo aquellos que están en esa edad, de lo por qué de todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A veces los adultos hacemos las cosas en el modo automático y no nos preguntamos por qué. Pero hay una etapa en la vida donde sí nos preguntamos por qué. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué tenemos el culto en ese horario y no en otro? ¿Por qué estamos sentados y no de pie? Porque a veces no nos preguntamos ciertas cosas, damos por sentado. Pero si alguien nos pregunta, no sabemos responder. Pero la motivación y la respuesta a lo por qué estamos haciendo las cosas como hacemos es muy importante. Porque nos da contexto, nos da propósito, nos da sentido. Y nosotros estamos estudiando el texto de Éxodo, que fue escrito por Moisés mayormente para un pueblo que había salido de Egipto, pero muchos de ellos ya habían nacido en el mismo desierto. Y quizás no se acordaban de por qué estaban ellos en el desierto. ¿Qué estaban ellos haciendo ahí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo llegamos acá? Y es así como el autor bíblico va en los primeros, el capítulo primero y en la mitad del capítulo segundo, dar ahí el contexto y la explicación de por qué los hebreos estaban realmente saliendo del Egipto como estaban, o por qué estaban en el desierto y qué estaban haciendo ahí. Les va a dar un poco de contexto, ¿no es cierto? Y ese es interesante porque Moisés podría haberlo hecho de muchas formas, pero la forma como lo hace es muy especial, no solamente en términos literarios, pero es importante que veamos la intencionalidad con la que Moisés construye la narrativa en la cual él explica al pueblo su propia historia. Él no busca ser como nosotros, que en la cultura occidental tenemos la tendencia de hacer casi que un informe periodístico de cómo fue. El día 1 pasó eso, el día 2 pasó eso. Habían fulanos, el gran Beltrano, y uno nombra todos los personajes importantes, las fechas importantes, los días. El relato es diferente. El autor bíblico explica primeramente cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto, cuántos eran, qué pasó porque dejó de ser 70 para ser una millonada de gente, qué pasó para que el pueblo de Egipto empezaran a oprimirlos y transformarles a ellos en esclavos, por qué sucedió, y explica también de dónde vino ese tal de Moisés que ahora les está liderando, cuál fue su historia. Y todo eso da contexto y explica bastante bien qué es lo que estaban haciendo ahí. Y es interesante porque ellos estaban en el desierto bajo mucha presión. A veces nosotros minimizamos el sufrimiento del pueblo del desierto, pero imaginen ustedes viviendo de manera nómada, sin territorio, sin una perspectiva concreta, más allá de la promesa de un territorio, sin fecha, porque ellos salen de Egipto sin fecha, viviendo en un contexto donde no hay agua. La comida es un solo tipo de comida, todos los días, donde hay temor por los enemigos, donde hay temor por el clima, donde hay temor por el futuro. En ese contexto se suma el hecho de que hay gente de todo tipo. Hay gente que reclamona, hay gente que es tramposa, hay gente que es pesada, hay gente que es llorona,
Imagínate controlar una nación entera de gente así. Complicado. Y bajo toda esa presión mucha gente podría pensar, después de ya quizás años de haber dejado Egipto, ellos podrían pensar, entre lo que nosotros estamos viviendo y el Egipto, a lo mejor, quizás nos sería mejor volver. Estaba mal allá, pero eso igual está peor, así que no nos ayuda en nada. Y más, se podría instalar una narrativa de que igual los egipcios no eran tan malos así. Igual no era difícil, pero igual entre las opciones que tenemos no era tanta cosa. Y es contra ese tipo de narrativa que el autor bíblico, que Moisés, va a entregar un relato que tiene un propósito pedagógico en hacer al pueblo ver no solamente los eventos tal como fueron, sino que pedagógicamente enseñar al pueblo sobre qué tipo de Dios es el Dios de ellos. ¿Qué tipo de promesa es la promesa que está sobre ellos? ¿Y qué tipo de pueblo son ellos? Y eso es como Moisés lo va a hacer ahí en ese texto que está en Éxodo del capítulo 1, de los versos 1 hasta el 2:10, que dice lo siguiente. Acompáñenme en esa lectura ahí en sus Biblias. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado que se multiplicaron, que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátelo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Capítulo 2. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los yuncos que había en la orilla del río Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En esto, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio allí dentro a un niño que lloraba
y le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críemelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: lo saqué del río. Ese relato es muy interesante, porque Moisés acá no está solamente contando su propia historia, pero él está contando la historia de una forma a entregar un mensaje, tanto por el contenido como por la manera. Y hay tres cosas que nos dan aquí como la clave para interpretar ese capítulo y medio acá, y que es importante que entendamos. Tres elementos claves para entender, o para que el pueblo de Israel pudiera entender su propia historia, pero nosotros también entender cómo ellos llegaron ahí, y que para nosotros nos ayude a entender qué pensaba Moisés al escribir el texto de esa manera. Tres cosas que debemos poner atención. La primera cosa, cuando vemos un relato como ese, debemos poner atención en los nombres, en la manera como los nombres son presentados u omitidos. Es muy relevante la manera como Moisés, al contar esa historia, decide incluir u omitir los nombres de los personajes. No es al azar, no es por desconocimiento, es intencional. Primeramente, el texto comienza mencionando a los 12 hijos del pacto. Y es interesante porque cuando él menciona nominalmente a los 12 hijos de Jacob, porque él podría decir, bueno, vino Jacob con toda su familia y ya está. Pero él decidió nombrar uno por uno los 12. ¿Por qué? Porque aquí uno, para decir que literalmente toda la familia de Jacob estaba o descendió a Egipto. No fue solamente una parte. Porque hemos visto, por ejemplo, que Judá, ustedes se acuerdan, Judá en algún momento vivió para otro lado, construyó familia en otro lugar, sino que aquí no, aquí ellos todos bajaron a Egipto y todos estaban ahí. Pero es además una referencia a la continuidad del pacto, porque el pacto reposaba sobre Abraham y sus hijos. Y ahí estaba la totalidad de la familia de Abraham y la totalidad de los cabezas de las tribus. Porque cada uno de esos hombres sería la cabeza de una tribu en Israel. Por lo tanto, era muy importante. Imaginen ustedes, descendientes de la tribu de Dan, y que cuando escuchan aquí en el relato ven que su tribu también descendió, su ancestro también descendió. Por lo tanto, cuando Moisés lo menciona, claramente eso va a tener repercusión en quien lo escucha cuando son parte de ese pueblo. Y aquí es claramente la idea de que cómo las 12 tribus se van a convertir en un solo pueblo. Y eso es lo que él da destaque. Cada uno de los 12, mostrando que el pueblo del pacto está ahí. Es una señal apuntando hacia el pacto. Pero Moisés menciona a estos y luego va a mencionar el crecimiento exponencial del pueblo, cómo el pueblo creció. Y en ningún momento menciona el nombre del rey o del faraón. No, porque no conocía. Nosotros hemos visto en ese mismo texto que él fue criado por la hija del faraón. O sea, obvio que sabía, obvio que conocía muy bien, pero no lo menciona. Él no menciona por nombre a nadie más, excepto por 2 mujeres. Porque después dice que en la desesperación del faraón por eliminar o frenar el avance poblacional de Israel, él ordena a que las parteras maten a los niños varones recién nacidos. Claramente podemos inferir que no habían solamente 2 mujeres parteras para toda la cantidad de hebreos. Seguramente debieran ser las líderes. Pero ellas fueron convocadas por el rey y encargadas por el rey, y encargadas no como en un contexto democrático como el nuestro, que uno puede decir, no, si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no?
Si ellos mataban a los bebés recién nacidos, imagínense con los adultos que se rechazaban o se rehusaban a obedecer al rey. Por lo tanto, una orden real era algo muy serio. Pero esas mujeres decidieron ser fieles al Señor y no al rey. De tal manera que su honor quedó registrado también con el registro de sus nombres. Moisés incluye los nombres de ellas y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Moisés va a poner el nombre de las parteras hebreas y no el nombre del mismo faraón, que era teóricamente mucho más importante que eso? Porque Moisés está escribiendo al pueblo y lo que Moisés quiere que el pueblo entienda, que esas mujeres como ejemplo, como paradigma de fidelidad al Señor, sirven para el pueblo como paradigma y fidelidad al Señor también. En otras palabras, cuando Moisés menciona los nombres, es como si él estuviera poniendo hacia el pueblo, hacia dónde mirar. Pongan atención en eso. No pongan atención en el rey, en el faraón, en su poder. Pongan atención en esas mujeres. Acórdense de ellas y no de los otros. Eso es lo que está haciendo. Y está diciendo al pueblo, mira lo que esas mujeres hicieron. Eso es lo que tienen que hacer ustedes también. Esa es la forma de decir al pueblo con quien deben identificarse, qué postura ellos debían imitar. Pero el tercer nombre mencionado, el tercer conjunto de nombres mencionado en el texto es el mismísimo nombre de Moisés. Y no lo menciona de cualquier manera, porque por más que la mención de su nombre pudiera parecer una obviedad, porque claro, si está contando su historia tenía que mencionar su nombre. Pero ojo, esa historia no es su historia. Su historia se incluye ahí por el rol que va a desempeñar. Pero él está explicando algo más. Porque el éxodo no se trata de Moisés. Por más que Moisés cumpla un rol de liderazgo en este proceso, Moisés pone la instrucción, la dirección hacia las obras del Señor. Y mira cómo él describe su nacimiento, sin mencionar ni el nombre de su madre, ni el nombre de su hermana, ni el nombre de la princesa, sino solamente su propio nombre, pero justo al final. Y es interesante, es hermoso, literariamente hablando, la manera como él construye. Porque aquí es una estrategia de explicar cuál es su rol en la historia y cómo Dios juega con la ironía en todo ese escenario. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el rey había ordenado a las matronas que asesinaran a los niños recién nacidos. No les funcionó. Entonces él expande ese mandato para todo el pueblo. Echen al río a los niños hebreos que sean varones. Por lo tanto, aquí era una orden para todo el pueblo. Por lo tanto, una matanza oficializada y generalizada. En ese contexto, tratando de frenar el avance de los hebreos, es que nace Moisés. Moisés no debiera existir o no debiera haber sobrevivido. Debiera haber muerto. Pero su madre, en el relato del mismo Moisés, su madre, considerándolo muy hermoso, dijo, está muy bonito no lo puedo desperdiciar. Su madre lo oculta por 3 meses. Ustedes saben que los niños no son silenciosos, ¿no? Los niños hacen ruido. Y ella no pudo ocultarlo más. Así que en una estrategia curiosa, pero por la gracia de Dios, con un ingenio que estaba siendo utilizado por la providencia, ella prepara una pequeña embarcación y pone a su hijo ahí. No sé con qué intención, será como que para que efectivamente pudiera ser rescatado después. No sabemos al cierto. La cosa es que ella llega a ese momento de desesperación donde se rinde y entrega a su hijo, pero no lo mata, sino que lo deja ahí para que el Señor tenga misericordia y haga algo. Y al dejarlo ahí, el Señor obra de forma curiosa. Porque la hija del faraón que estaba matando a los niños hebreos encuentra a ese niño hebreo y en lugar de cooperar con la política de su padre, lo que ella hace es encariñarse del bebé. Debería ser de verdad muy bonito, ¿no? Porque ahí ganó el corazón de la princesa. Ella lo acoge
Pero la hermana estaba mirando para ver qué es lo que iba a pasar. Y la hermana tiene una sacada muy genial. Él dice, ¿te parece si yo traigo a una nodriza hebrea? No le voy a decir que es mi mamá, que es la mamá del niño, pero es una nodriza hebrea. Sí. Y mira lo curioso. El faraón que quería matar a los niños, ahora estaba pagando para que la mamá de un niño hebreo lo cuide. Y posteriormente ese niño hebreo sería adoptado por la misma familia del faraón. Y no sabía ese rey que ese mismo niño hebreo sería utilizado por Dios para sacar del país al pueblo que él estaba tratando de oprimir y destruir. Mira cómo Dios obra de forma curiosa. Y al mencionar su nombre, Moisés está poniendo énfasis en todas esas sutilezas y en toda esa ironía del Señor, poniendo el clímax cuando él dice su nombre. Al final, imagínense ustedes que no conocen la historia, están viendo por primera vez, están viendo la historia de un hombre que tuvo un niño, el niño quedó ahí y el rey y la hija del faraón lo adoptó y qué sé yo, y al final ese hijo era Moisés. Oh, era Moisés. La cuidadosa mención de los nombres indica dónde deben estar nuestros ojos, nuestra atención. Deben estar en la trayectoria del pacto. Ojo con eso, a la trayectoria del pacto. La familia pactual, aquellas mujeres que fueron ejemplo de vida y sumisión al rey y al Señor del pacto. Y aquella persona que el Señor levanta de forma excepcional, simbólica, poderosa, para ser líder del pueblo del pacto. Por lo tanto, nuestra atención en esa lectura no debiera estar en la historia como tal, sino que es una historia que pone los ojos de los lectores en los personajes que conducen al pacto. Y nos hace pensar quiénes son verdaderamente importantes en esa historia. Y no solamente en esa historia, sino que en la historia del mundo. ¿Quiénes son verdaderamente importantes? ¿Quiénes son importantes en tu vida? ¿Quiénes son importantes en la historia? ¿A quiénes estamos poniendo atención? La historia es vista desde la perspectiva de lo que nosotros consideramos relevantes. Y aquí lo que Moisés nos quiere enseñar es que la relevancia está asociada a la historia que Dios está escribiendo. Es Dios quien decide qué personaje es importante y qué no. Porque en la escala de importancia de Dios, las matronas eran más importantes que el faraón. Y eso habla mucho sobre nosotros, sobre la manera como interpretamos la historia. Pero los nombres, no solamente los nombres son importantes aquí para entender esa narrativa, pero Moisés llama atención también hacia los números. Un uso muy similar que pasa con los nombres es el uso cuidadoso de los números. Porque primero tenemos ahí al inicio la mención explícita de que 70 personas bajaron a Egipto. ¿Y por qué menciona el número específico? No es casualidad. Hay toda una teoría sobre la mística de los números en el Antiguo Testamento, el significado de los números en el Antiguo Testamento. 70 personas, considerando que eran 12 hijos varones de Jacob, más los siervos y todo eso, era un grupo pequeño, era una gran familia. Quizá para nosotros hoy día eso es mucho, pero 70 personas en aquel contexto era, ¿cierto? Era un almuerzo de domingo. Entonces, ahí estaba ese grupo pequeño, esa pequeña familia, la que bajó. La idea es ser específico. Era tan solamente una familia y lo que hace Moisés es jugar con el contraste. Porque él dice, mira, eran solamente 70. Pero con el tiempo, y no cualquier tiempo, estamos hablando de 400 años, ese pueblo fue creciendo, fue multiplicándose de forma exponencial al punto de ser un pueblo con un número de gente superior al pueblo nativo del país en el cual ellos habitan. Y era algo absurdo. Era como si nosotros tuviéramos acá en Chile, ya que hemos recibido muchos venezolanos, imagínense ustedes que de repente tengamos acá en Chile 20 millones de venezolanos y 18 millones de chilenos. ¿Cómo estarían las políticas públicas? Era eso que estaba pasando, básicamente. Había un tema ahí. Pero Moisés juega con los números de tal manera a hacernos ver que Dios está haciendo algo.
No miren al pueblo solamente. ¿Por qué hay tantos judíos? ¿Por qué, o israelitas? ¿No? ¿Por qué crecen tanto? ¿Ustedes se acuerdan de la promesa de Dios a Moisés? ¿Cuál fue? Yo les multiplicaré. Tal cual. De hecho, llamó a Abraham y dijo, cuenta las estrellas. Así será el número de tus descendientes. Moisés ya había escrito eso. El pueblo ya había leído eso. Y aquí el pueblo ve Dios cumpliendo su promesa, diciendo, mira, Dios no estaba bromeando cuando había dicho que los multiplicaría. Y el tema del número es importante cuando el rey empieza a actuar para disminuir eso, para frenar eso. Primero por medio de la opresión, después por medio del asesinato. Y el texto es evidente. Mientras más les oprimían, más crecían. Así que el país se fue llenando de ellos. Por lo que vemos en la narrativa, ellos no llegaron a tener un poder político o económico, pero había el poder potencial por la cantidad de personas y por eso fueron oprimidos. Ahora, cuando Moisés nos hace pasar de un grupo pequeño para un grupo grande, una nación, lo que le está mostrando de nuevo por medio de números, recontando el relato de la historia del pacto. Porque es así como la historia es contada. Dios llama a una familia, transforma esa familia en una nación. Pero la salvación de esta nación pasa por medio de un personaje único. Y ese es el tercer número especial mencionado en ese texto. Porque primero tenemos ahí la narrativa de los 12, o los 70 más bien. Después cómo el pueblo se multiplica y no puede ser frenado. Y luego la historia del capítulo 2 se concentra en un niño. Cómo ese niño nació. Cómo ese niño fue preservado. Cómo ese niño fue de forma fantástica cuidado y adoptado por el mismo faraón. Cómo un niño hebreo llegó a ser hijo de o hijo adoptivo de la hija del faraón. Y el tercer número ahí que se destaca que en la historia de Moisés confirma la singularidad de Moisés. Pero la singularidad, ojo con eso, la singularidad de Moisés no recae sobre algo sobrenatural o especial que él en sí mismo tenga. No apunta a un mérito personal de él. La singularidad de Moisés tiene que ver con la singularidad de la historia que Dios está construyendo por medio de Moisés. Es la historia y la providencia de Dios que es singular en él. Como Pablo va a decir más adelante, es la gracia de Dios en mí. No soy yo, sino que es la gracia de Dios sobre mí. Lo mismo pasa con Moisés. No era un mérito personal de él. No solo por ser bonito le pasó todo eso, sino que es el Señor obrando de forma especial, poniendo de forma evidente para el pueblo. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Dios no escogió a Moisés cuando Moisés estaba ya viejo y disponible y dijo, voy a escoger a este aquí que no está haciendo nada, ven acá y te voy a poner para liderar mi pueblo. No es así. Dios tenía un plan de liberación mucho antes de que naciera Moisés. Por eso Dios lo preservó, Dios lo educó, Dios hizo con que aquel rey que quería matarlo fuera quien pagara por su educación y por su salud. Dios estaba cuidando de la historia y eso es importante. Imaginen el pueblo que está en el desierto escuchando la historia y ver que el líder que está ahí no está ahí porque él se autointituló líder o porque nosotros votamos y el más bonito ganó. No, él está ahí porque Dios ya había estado construyendo la historia de tal manera a prepararlo para que él estuviera ahí. Por lo tanto, estamos bien estructurados y bien preparados para eso. Cuando Moisés limita la narrativa a una sola persona en esa parte del capítulo 2, eso es lo que él está haciendo. Los números entonces traen en esa narrativa cómo Dios controla todo. Dios controla los 70. Dios transforma a los 70 en una multitud. Dios controla llamando y preservando a un niño en específico. Los números acá son utilizados para mostrar el poder del Señor, el control del Señor. Mientras el pueblo estaba en el desierto con el corazón angustiado porque no sentía resistencia y no sentía consistencia en nada, y el Señor les está contando, calmado,
calmado porque yo estoy controlando la historia desde un principio. Yo tengo el control. Soy yo el que controla los números. Y es hermoso ver aquí cómo el pueblo que Dios formó no es obra de la casualidad. No es obra simplemente de que, wow, que eran fértiles o que no tenían tele, entonces se dedicaban a hacer hijos, ¿no? O qué sé yo. El crecimiento del pueblo fue intencional por parte de Dios. Todo aquí fue intencional, incluso la opresión, y ya vamos a ver. Pero debemos confiar y podemos confiar en el Señor, porque todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Todos sus movimientos están fríamente calculados. El Señor controla los números, pero no solamente eso, el Señor también controla a los resultados. Y ese es hermoso. Acá es donde se hace más evidente la acción de Dios, y acá es donde se deja en clara la relación de antagonismo. El antagonismo que va a ser clave para interpretar todo el libro de Éxodo y obviamente el Pentateuco, que es el antagonismo entre Egipto e Israel. Más bien, entre los dioses de Egipto y Jehová. Toda la narrativa del Éxodo es Jehová mostrándose superior a los dioses, en especial a los dioses en Egipto. Entonces, en ese antagonismo que se va construyendo toda la narrativa, y cómo Israel aprenderá aquí por medio de esa narrativa que ya no podrían seguir viviendo en Egipto. Egipto no es nuestro lugar. Tenemos que salir de ahí. La tensión se da primeramente por el poder, porque creció el número de forma desproporcionada y eso desafiaba el poder oficial de los egipcios. Era un pueblo muy grande y como el faraón dijo, ellos pueden ponerse al lado de fuerzas enemigas y luchar contra nosotros, pero eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque después de tantos siglos, incluso 4 siglos, no hubo asimilación cultural entre judíos y egipcios. Siguió habiendo una clara distinción entre una nación y otra, una cultura y otra, dentro de un mismo territorio. No se mezclaron. Obviamente que influencias van y vienen, pero se mantuvieron separados como pueblos distintos. No se mezclaron, lo que es también obra del Señor preservando su propio pueblo y su propio pacto. Pero prácticamente lo que se formó fue una nación dentro de otra. Pero era la nación que tenía más gente, que habitaba en el mismo territorio. Un territorio en el cual era parte clave del territorio egipcio porque estaba en la frontera noreste donde colindaba con el acceso. Primero, una parte bastante valiosa, pero también amplia, ancha por la cantidad de gente, pero también que tenía acceso por parte del exterior y les permitía ser una parte que les facilitaría la invasión de los enemigos. Por lo tanto, no era solamente rollo de la cabeza del faraón, tenía algo de sentido. Pero ahí hubo, y el texto es evidente en decir, hubo mucho temor, porque palabras de ellos ya son más poderosos que nosotros. Para hacer frente al poder numérico de los hebreos, ellos establecieron la esclavitud de los hebreos. Los oprimieron y los oprimían cada vez más y de las peores maneras posibles. Por lo tanto, ahí se estableció el ataque directo al pacto de Dios, al plan de Dios. Dios, por medio de su pueblo, desarrollaba un plan para la redención de la humanidad. Lo que estaba atacando a Egipto no era solamente un pueblo, una nación o un problema. Ellos estaban atacando al mismísimo Dios de Israel, que por medio de su pueblo estaba desarrollando su plan en el mundo. Eso es lo que estaban haciendo. Y es interesante porque ese miedo de dominar el pueblo, de no dominar al pueblo, podría haber llegado a una solución que quizás sería, humanamente hablando, más fácil. Si ellos tenían temor de que ese pueblo pudiese darse vuelta a la chaqueta cuando viniera un enemigo,
lo que era muy plausible, porque simplemente no echaban el pueblo de su territorio. Y ya está, váyanse, no los queremos acá, expulsémoslos a todos. ¿Por qué no hicieron eso? Porque no había solamente el temor, había también la conveniencia. ¿Por qué vamos a desechar mano de obra gratuita? ¿Por qué vamos a desechar beneficios económicos que ese pueblo nos trae? El texto dice que ellos construyeron ciudades enteras. Entonces, si tenemos a miles de personas trabajando gratuitamente, personas que nosotros no consideramos valiosas, las podemos oprimir. Entonces, por un lado son valiosas en ese sentido, pero queremos que estén, pero que no sean muy numerosos. Queremos controlar a ese pueblo. Y aquí era la frustración del faraón, la incapacidad del faraón de controlar totalmente el pueblo de Israel. No les funcionaba, porque mientras más oprimía, más el pueblo crecía. Y ahí entonces viene el segundo intento, que es el intento de matar ahí a los niños varones. Porque él pensó así, bueno, voy a eliminar el problema por la raíz, por la fuente. Si el problema es que los hombres son muy viriles y muy fértiles, eliminemos a los hombres, van a haber menos posibilidades de que las mujeres queden embarazadas. Y él pensaba así como una forma quizás alocada de poder frenar el avance de los hebreos, y claramente eso no le funciona. Cuando no le funciona esa segunda manera, él dobla la apuesta. Dice, ya que las nodrizas ahí, ya que las mujeres no me ayudaron, todo el pueblo está autorizado a echar al río a los bebés varones recién nacidos. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de la malignidad de ese mandato? Imaginen ustedes vivir en un país donde la gente está sacando de las casas de sus vecinos a los bebés, ahogándolos en el río bebés. Imaginen ustedes pasando por el río y ver ahí los cuerpitos de los bebés asesinados. Esa malignidad nosotros vemos un paralelo que no es casualidad en el mandato de Herodes, cuando quería de igual manera impedir que el rey de Israel naciera. Ambos se frustraron en sus intentos. Y es fantástico porque mientras el faraón está grandilocuente tratando de frenar a toda cuesta el avance de los judíos o de los hebreos, vemos a Dios obrando en silencio. Primero Dios obró por la fidelidad de las parteras. No tuvo que levantar un ejército, hacer un plan, hacer grandes cosas. 2 mujeres fueron fieles y eso basta. Pero también vemos la fidelidad del Señor por la valentía de la mamá de Moisés. Moisés no la menciona por nombre acá. La va a mencionar en otra parte del Pentateuco, pero no la menciona por nombre acá. Y esa mujer, en su valentía, fue usada por Dios para preservar a su hijo. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Ella no sabía en lo que iba a terminar su hijo. Su hermana no sabía cómo Dios iba a utilizar su interacción en ese momento. Pero Dios estaba obrando de forma terriblemente eficaz. Y la eficacia de la acción de Dios se ve en contraste con la ineficacia de la acción del faraón. ¿Qué es lo que Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda cuando lea eso? Solo Dios trae resultados. El faraón tiene los ejércitos, el faraón tiene el poder económico, el faraón tiene el poder político, pero vean que su poder no le resulta. Al fin del día, quien decide cómo las cosas serán hechas es Jehová. Y Dios se ríe de los poderes satánicos del faraón, haciendo con que el mismo faraón que quería oprimir termine pagando la educación de aquel que Dios iba a levantar para sacar al pueblo y humillarlo, como fue ahí en el Mar Rojo. Mira qué potente. Eso es lo que Moisés quería que el pueblo entendiera. La historia claramente aquí se va desarrollando de tal manera a dejar ya en el inicio de Éxodo evidente cómo Dios va poco a poco
humillando a la idolatría de Egipto. Y hermanos, debemos entender que nosotros hemos sido librados del Egipto del pecado, pero todavía vivimos en el Egipto cultural, en el mundo en el cual nosotros estamos. Cuando nosotros hablamos de discipulado en la iglesia, nosotros estamos hablando de un contradiscipulado. Porque todos nosotros llegamos acá ya habiendo sido discipulados por la cultura. Llegamos ya creyentes de un montón de cosas, con valores, con principios, con ideas, con posiciones políticas y económicas establecidas, no por Dios, sino que por Egipto. Vemos el texto y vemos cómo el Señor va confrontando y humillando todas esas posturas. Y vemos cómo las posturas que nosotros defendemos, que nos hacen parecer tan clevers, son en realidad cosas absurdas. Cosas que efectivamente no tienen sentido, valor ni propósito. ¿Qué es lo que el Señor hace acá? Es humillar a los ídolos de la cultura, mostrando que ellos no tienen ni poder, ellos no tienen ni control, y ellos no tienen ni siquiera importancia. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos al ver aquí estos nombres, esos números y esos resultados? El Señor quiere que primeramente entendamos lo cuán incontrolable es Jehová. No podemos controlarlo. Es Él quien decide cómo las cosas serán. Yo no puedo frenar lo que Dios quiera hacer. Yo no puedo impedir que Dios haga algo que Él quiera realizar. Su mano poderosa es incontrolable. Así de grande es Jehová. Ese es nuestro Dios. Pero ese mismo Dios es imparable. No hay poder económico, poder político, poder social, poder físico en el mundo que pueda impedir a Dios de hacer lo que Dios quiera hacer. Él es imparable. No lo puedo parar. El pueblo estaba en Egipto o saliendo de Egipto en el desierto. Ellos podían descansar en un Dios que no se asustaría con las murallas de Jericó, que no se asustaría con los ejércitos enemigos, que no se asustaría con las dificultades del desierto, porque Dios era imparable y el desierto no lo vencería, porque Dios además también era invencible. No solamente no fue derrotado por el faraón, sino que trató de derrotar Faraón de forma vergonzosa. No le ganó por 1-0, por 2-1, en los penales, a los 45. No es que un juego que estuvo peleado. Fue mucho más que el 7-1. Fue una derrota aplastante, humillante, y que lo humilló en cada aspecto en el cual ellos ponían su esperanza y su futuro. ¿Y qué es lo que eso habla de nosotros? ¿Será que nuestro corazón todavía no está cautivo? ¿Será que nuestra mente todavía nos sigue cautiva de una mentalidad de Egipto? Egipto como paradigma de todo lo que es opuesto al plan de Dios. En otras palabras, ¿será que nuestra mentalidad no sigue siendo una mentalidad secular? ¿Será que no estamos tratando de ser un cristiano con corazón o con cabeza secular? Tratando de mezclar las dos cosas, de unir las dos cosas, de hacer una síntesis de las dos cosas. Lo que el Señor quiere decir es que, hermanos, tenemos que dejar el Egipto hacia atrás. Tenemos que romper con el paradigma secular, con la forma de pensar secular, en la manera como nos entendemos a nosotros, en los valores que defendemos, en la manera como entendemos cómo deben ser criados nuestros hijos, en la manera como construimos matrimonio, en la manera como administramos nuestro dinero, en la manera como trabajamos. Si tú piensas como piensa cualquier otra persona que no tiene Cristo sobre todos esos asuntos, ¿qué diferencia hay entre ser seguidor de Cristo o no? Sigues en Egipto, sigues cautivo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir que nosotros debemos despojarnos de todo eso. Debemos renovar la manera como pensamos. Ahí en Romanos 12. ¿Será que nuestro corazón sigue cautivo de esa mentalidad secular? ¿Estás dispuesto al entender el evangelio?
¿Estás dispuesto a sacrificar esas posturas que has defendido toda su vida? Posturas que socialmente son aceptables, deseables y valoradas, pero que no son posturas bíblicas. Y que al romper con esas posturas, las personas en tu trabajo, las personas en la sociedad, las personas en tu familia, las personas en tu ciclo más íntimo, te podría considerar como un fanático, como un cismático, como una persona que merece ser funada. ¿Estás dispuesto a eso? A sacrificar todos esos valores, esos ideales culturales que te han validado socialmente en la historia, en tu historia. Someter todo eso al altar de Cristo. A decir, Señor, yo no quiero llevar nada de Egipto. Yo quiero ser moldeado solamente por la cultura y por el pensamiento del pacto. Esa es la verdadera historia. Eso es lo que realmente creo. No creo en la historia por medio de la narrativa del progreso humano. No creo en la historia por medio de la narrativa de la autonomía humana. No creo en la historia por medio de la narrativa de la ciencia o de los derechos humanos. Yo creo en la historia desde la perspectiva del Creador, que redime a un pueblo que merecía el infierno y que por medio de un pacto que Él estableció en Cristo redime al mundo. Y esa verdad es una verdad pública y no una fe privada. ¿Creo yo en eso? Por eso debo poner atención en los nombres, en los números, en los resultados que esa historia produce, para que mi vida esté vinculada a la verdadera historia de la humanidad y no a la historia secular, a la historia de Egipto. Vamos a orar. Vamos a orar.